pedir que abran sus Biblias conmigo a Hechos, capítulo 17. Y mientras ustedes buscan Hechos, capítulo 17, simplemente un comentario mientras ustedes buscan el pasaje. Yo no soy historiador ni erudito o experto en el griego y en hebreo, aunque conozco alguna de estas cosas. Soy en parte predicador y entonces, aunque es taller, tal vez para algunos algo bueno o tal vez algo malo, pero voy a predicarles más este texto en sí que dar un taller formal. Pero quería simplemente dejarles saber de antemano que vamos a estar viendo este pasaje. Sí, por favor. Sí, gracias. Es Hechos, capítulo 17. Y quiero leer los primeros 4 versículos de Hechos 17. Y dice la palabra del Señor: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Y diciendo: este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Voy a pedir que inclinen su rostro conmigo y vamos a iniciar con una oración ahorita en esta tarde. Padre, venimos delante de ti agradecidos ya por todo lo que tu palabra nos ha hablado, nos ha desafiado. Y Padre, yo simplemente te pido que aún el día de hoy en este taller y el resto de la conferencia, que nosotros podamos seguir meditando en la realidad de conocer más tu palabra, de deleitarnos más en tu palabra, y para aquellos que enseñan y predican, el anhelo de predicar tu palabra de una manera fiel. Espíritu Santo, ayúdanos en este tiempo a poner nuestra mente en las cosas de arriba y enfocarnos en tu palabra. Te damos gracias y en el nombre de Jesús todos decimos amén y amén. Estamos en la sesión de aprender cómo predicar como Pablo. Y yo lo que quiero es que tomes un tiempo y te imagines un poco de cómo tú, si eres alguien que enseña la palabra o eres alguien que escucha sermones, el tipo de enfoque que vemos hoy. Ya lo hemos escuchado en la conferencia, pero hay una gran tentación hoy en día de iglesias formarse en, por ejemplo, la creatividad. Y entonces el pensar es, si queremos ganar almas, si queremos madurar a la congregación, si queremos tener más gente en la iglesia, hay algunos que ponen todo su enfoque en necesitamos ser más creativos. Y entre más creatividad, más la iglesia va a crecer. Hay otros que enfocan todas las iglesias, lo que necesitamos son buenos programas. Si tenemos programas para la juventud y para niños y para matrimonios, y si tenemos todo esto, entonces la iglesia va a crecer. Pero lo que Hechos capítulo 17, verso 1 al 4 nos muestra es que el poder está en las Escrituras. Para alcanzar almas, para madurar a la congregación, lo único que nosotros necesitamos es el poder de las Escrituras. Y en sí, Pablo reconoce esto, Pablo sabía esto y lo vemos en el pasaje. Quiero iniciar con el contexto de este pasaje y lo vemos al inicio, el verso 1. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y lo que vemos aquí en este verso es que
Pablo está en Filipo. Si han estudiado el libro de Hechos, Pablo hace 3 viajes misioneros. Este es el segundo viaje misionero y Pablo ha estado en Filipo. Y Pablo va de Filipo 33 millas a Anfípolis. Y luego de Anfípolis, algunos comentaristas debaten, tal vez al más tardar Pablo estuvo ahí 2 días. Y de Anfípolis él va a 27 millas a Apolonia y de nuevo tal vez 1 a 2 días máximo. Y luego viaja 35 millas y recuerden, aquí no habían Teslas ni carros ni nada de eso. O sea, probablemente anda en caballo, el terreno es difícil, pero es la pasión de Pablo de predicar el evangelio. Y llega a Tesalónica. Este es el punto del verso 1. Nos quiere mostrar el libro que el enfoque de Pablo era llegar a Tesalónica. ¿Por qué? Lo vemos en el pasaje. Había una sinagoga de los judíos. Pablo quiere llegar a Tesalónica porque hay una sinagoga, hay un lugar donde él puede enseñar. Él quiere evangelizar ambos, a griegos y a judíos, y llega a Tesalónica dispuesto a hacer esto. En el verso 2 vemos que Pablo, esta era la costumbre. El texto dice, yo estoy leyendo de la nueva versión de la Biblia de las Américas, y dice el verso 2, y Pablo entró según su costumbre. Y luego estuvo ahí 3 sábados. La costumbre de Pablo era, cada vez que él llegaba a una sinagoga, su disposición era predicar la palabra. Y por ejemplo en Hechos capítulo 13, no tienen que ir ahí, pero lo pueden anotar. En Hechos 13, verso 5, Pablo llega a la sinagoga de Salamina y al llegar ahí empieza a enseñar las escrituras. En Hechos 13:14 Pablo está en Antioquía y llega a la sinagoga de Antioquía de Pisidia y empieza a enseñar las escrituras. Y luego en Hechos 14:1 Pablo llega a la ciudad de Iconio y lo mismo, hay una sinagoga en Iconio y Pablo empieza a enseñar las escrituras. Y por eso, después de varios ejemplos, Lucas, el autor de Hechos, nos dice en el verso 17, capítulo 17, verso 2, cómo era la costumbre. O sea, ya lo hemos visto. Y después de este capítulo, Pablo va a ir a 2 ciudades más y va a ir a 2 sinagogas más, porque era su costumbre. Era el deseo de Pablo, era enseñar las escrituras. Y llegamos a lo que quiero mostrarles aquí. Si el corazón y el deseo era enseñar, no es simplemente qué enseñaba Pablo, lo vamos a ver, pero cómo enseñaba Pablo. Y las dos son importantes. Ambos, lo que enseñamos es importante y de la misma manera, cómo lo enseñamos es importante. Antes de entrar al verso 2 y empezar a desaglosar esto un poco más, yo quiero que ustedes sepan que una evidencia del llamado al pastorado es este anhelo de exponer la palabra. Spurgeon en un libro que se llama en español Lecciones a mis estudiantes, él decía, una de las evidencias le dice a sus estudiantes, la evidencia de alguien llamado al ministerio es que sus huesos arden por compartir la palabra del Señor. Y siempre digo a los jóvenes aquí en la iglesia que tienen aspiraciones de ministerio, una de mis preguntas es, ¿cómo está tu pasión por enseñar la palabra? Pero esa pasión debe ser por mujeres y hombres que enseñan en la escuela dominical, aquellos que enseñan a jóvenes, y debe ser nuestra pasión como padres y madres de como dice Deuteronomio capítulo 6, de instruir a nuestros niños, que arda esta pasión en nuestros huesos, por reunir a la familia, esposos con esposas y hijos, enseñando las escrituras. Y lo vemos aquí. Pablo era un hombre apasionado por enseñar las escrituras. Tenía un llamado y él lo ejercía con excelencia. ¿Cómo lo ejercía? Verso 2 dice, Pablo entró según su costumbre por 3 días de reposo y discutió con ellos. La palabra discutió en el español no nos ayuda mucho porque rápidamente nosotros pensamos en ¿qué? Un argumento, o sea, un pleito. Pablo se puso al tú por tú con los judíos y con los griegos y listos para pelear, pero no es en sí lo que esta palabra significa. La palabra griega es dialezato y
Y se refiere más, lo escuchamos un poco en español, es un diálogo. Pero más que un diálogo, hay versiones en inglés que le llaman razonó con ellos. Y esas traducciones creo que son más favorables aquí al español. Pablo razonó con ellos. En otras palabras, Pablo está dando evidencias de algo. Ahorita vamos a ver de qué. Pero él razonó. Pablo quiere mostrar algo claro acerca de Dios. Y por eso iniciamos cómo predicó. Si Pablo tiene un deseo de mostrar algo, ¿cómo es que él lo iba a hacer? ¿O qué es lo que él iba a utilizar? Y noten lo que el pasaje no dice. El pasaje no dice, discutió con ellos o para decirlo de otra manera, trató de ganárselos con chistes y anécdotas. No dice el pasaje eso. El texto no nos dice que Pablo dijo, no, ¿saben qué? Lo que necesitamos es señales y milagros. Una cumbre de milagros y que la gente venga a la ciudad y así van a creer. No fue como Pablo discutió con ellos. No usó términos aún modernos o estrategias modernas de iglesia. No, Pablo hizo una cosa y una cosa sola. Discutió con ellos basándose en ¿qué? Las escrituras. Por eso es el punto de estos versos. ¿Qué necesitamos para ver conversiones? Para ver iglesias madurar. Una sola cosa. Las escrituras. Es lo único que necesitamos. Y Pablo viene a esta sinagoga y no argumenta de costumbres judaicas. No argumenta aún del sábado. Lo que Pablo hace es simplemente abre las escrituras. Y yo sé que suena raro, pero para aquellos que enseñan a niños, aquellos que son pastores y ancianos, si queremos predicar como el apóstol Pablo, aquí está el punto número 1. Tenemos que tener la convicción de predicar desde las escrituras. Y tristemente, hay muchas personas que hoy en día están viendo cómo poder crecer la iglesia sin las escrituras. Y la pregunta es, ¿por qué? La pregunta es, aún para los que son miembros de la congregación, ¿por qué no demandan de su pastor? Y decirle, pastor, ya no nos des más anuncios, o ya no más chistes y todo lo demás, danos más escritura. Miembros de la congregación deberían de poner a cuentas a los pastores y obviamente de una manera respetuosa. No estoy diciendo que vayan y peleen con su pastor, pero de una manera amable y decir, yo necesito aprender de las escrituras. Y aquí hay implicaciones de esto. Lo escuchamos un poco en la sesión de Lucas. Una de las implicaciones es Pablo conocía la palabra. Era un hombre preparado. En Hechos 22:3 vemos que Pablo aprende del gran maestro fariseo de fariseos Gamaliel. O sea, tuvo, podemos decir, entrenamiento de seminario. Pero aún más impresionante es que Pablo aprendió de Cristo mismo. Esto lo vemos en Gálatas capítulo 1, versos 11 al 17, donde por 3 años nos dice Gálatas que Pablo aprendió del maestro, de Jesús mismo, y vemos evidencias de esto. En 1 Corintios 11:23, un pasaje muy famoso, porque probablemente lo escuchan cada mes cuando en su congregación toman la cena del Señor. Y en 1 Corintios 11:23, Pablo dice, yo recibí, ¿de qué? Del Señor. Y empieza a dar la Santa Cena. Y si comparas la versión de Pablo en 1 Corintios 11 con los evangelios y las palabras de Jesús, es lo mismo. O sea, vemos que Pablo era un hombre preparado. Y quiero enfatizar esto porque a veces hay personas que dicen, bueno, yo no sé griego, yo no sé hebreo, apenas sé el español y los que crecieron aquí ni el español ni el inglés lo saben bien, o sea, hablan Spanglish, o sea, aprendieron un nuevo idioma. Y tal vez ustedes se sientan, yo nunca puedo hacer esto. Bueno, tenemos al gran maestro aquí. Tal vez nunca
vamos a aprender de John MacArthur, aunque quisiéramos, y estar en una clase con él o estar en clases con Miguel Núñez y Sugel Michelin, pero tenemos al gran maestro. Tenemos las escrituras inspiradas por Cristo Jesús aquí. Y por eso no hay excusa para nosotros decir, bueno, es que si solo tuviera más entrenamiento, si solo tuviera más de esto. No, tenemos las escrituras y nuestro deber es meternos y buscar y leer y aprender más y más de las escrituras. Spurgeon dice esto de John Bunyan, un puritano que fue encarcelado y el gobierno le dijo, te dejamos ir, solo no prediques. Y pasó 3 años encarcelados porque él rehusó. Él les decía, si ustedes me dejan ir, yo ahorita mismo encuentro una banca y empiezo a predicar. Estuvo encarcelado porque dijo, si yo salgo, yo voy a predicar. Y Spurgeon dice de Bunyan, si tú le cortas las venas, él sangra Biblia. Sangraría la Biblia. Era un hombre lleno de la palabra de tal manera que él dice, si le cortas las venas, vas a ver Biblia salir. Y eso deberían de ser decir de nosotros. Que digan de ti y de mí. Estamos tanto en la palabra que si nos cortan las venas, lo que va a sangrar es Biblia. Texto tras texto tras texto de las escrituras. Pablo era un hombre que entendía la importancia de las escrituras, un hombre preparado y honestamente, aunque no está aquí, pero es importante mencionarlo porque es un énfasis en la vida de Pablo. No está en este texto, se los quiero mostrar. Vayan conmigo a Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Porque no solo era Pablo un hombre preparado, pero Pablo también era un hombre de oración. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Y ahorita les doy el verso. Capítulo 3, verso 1. Quiero que observen a Pablo aquí. Finalmente, hermanos, oren ¿por qué? Por nosotros, para que ¿qué? La palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Si Pablo pide oración por el pueblo, y es algo que como congregación debemos orar, no solo por la vida del pastor, pero por la predicación. Pero si Pablo pide oración por el pueblo, esto nos da a entender que Pablo era un hombre de oración. En otras palabras, Pablo no ve que, lo único que tengo que hacer es prepararme. No, la oración y la predicación van mano a mano. Es como inhalar y exhalar. Lo dije en inglés, no sé si se traduce bien en español. Eso. Inhale, exhale. No puedes vivir sin una ni la otra. La vida del cristiano es la misma manera. No puedes vivir sin las escrituras, pero mucho menos puedes vivir sin la oración. Y tristemente hay muchas personas que se esconden en el intelecto, que uno pensaría que son hombres fieles, pero más triste es que por su intelecto nadie notaría que no son hombres o mujeres de oración. Y esto es muy importante en la vida del creyente. En Efesios capítulo 6 vemos otro ejemplo donde Pablo, vayan conmigo a Efesios. Efesios 6. Y verso 18 dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí para que sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. De nuevo, Pablo pidiendo oración por la
predicación. No basta solo con prepararnos. Es necesario ser hombres y mujeres de oración. Pablo era un hombre de oración. Si queremos predicar de nuevo como el apóstol Pablo, aunque todo esto abarca este primer punto, lo primero que tenemos que hacer es tener la convicción de predicar las Escrituras. Y si vamos a predicar las Escrituras, hay que prepararnos en el texto, pero también hay que prepararnos en oración. H.B. Charles Jr., uno de mis predicadores favoritos que todavía vive, dice, si pasas 20 horas preparándote para un sermón, deberías pasar 20 horas orando. Porque cada vez que estás leyendo el texto, deberías estar pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que te revele el texto y luego tú lo puedas exponer fielmente a la congregación. Y de nuevo, esto no es solo para predicadores. Es para madres que tienen hijos. Es para aquellos que dan escuela dominical. Debemos pasar tiempo en el texto, en oración y en preparación para aún dar un devocional. Podamos darlo adecuadamente y fielmente. Tenemos que predicar de las Escrituras. Pero Pablo no solo escogió las Escrituras. Ve conmigo el verso 3. Dice el texto, basándose en las Escrituras, y luego el verso 3, explicando y presentando evidencia. Y quiero parar ahí. Explicando y presentando evidencia. Explicando y presentando. Las palabras en español de nuevo suenan muy similar, pero eso es lo que literalmente se refiere en el griego. La palabra explicando en el griego es dianoigo y se refiere a literalmente abrir. En otras palabras, esto es lo que significa esta palabra en el verso 3. Pablo, basándose en las Escrituras, y luego que abrió el libro. Me recuerda mucho a la reforma de Josías. Encontraron el libro que trajo una reforma a todo Israel. Y Pablo aquí viene delante de estos judíos y él se basa en las Escrituras, pero él abre. Y de nuevo se escucha raro decir esto como uno de los pastores ancianos de la congregación, pero casi una vez por semana tengo amigos que me mandan videos de predicadores jóvenes como yo, con zapatos muchos más chidos y más caros de los que yo tengo, Jordans y un fashion bien chido. Pero lo más impresionante de más que su look es los videos y lo que veo. Y ves a un predicador con Biblia cerrada. Y simplemente está caminando, hace su cardio ahí, creo yo, no sé, hace su ejercicio. Camina de un lado de la plataforma al otro lado de la plataforma. Y cada semana, amigos, me mandan videos. Mira lo que dijo mira lo que dijo así, en broma a veces. Pero veo los videos y siempre noto lo mismo. La Biblia, por un lado, parece como las plantitas que ponían en los púlpitos en los 90s como de decoración. O sea, la Biblia está en el escenario, pero es decoración. Biblia cerrada, el pastor enfrente, tocando chistes o dando un discurso, a veces hablando de historias de experiencia y de lo que le sucedió en la vida, pero no es lo que debemos hacer y no es lo que Pablo hace. Pablo sí tiene la convicción de enseñar las Escrituras, pero hay muchos, si tú le preguntas a un pastor, ¿qué haces los domingos? ¿Qué te van a decir? Bueno, enseñamos la Biblia, ¿verdad? O sea, no escuchar a un pastor en una iglesia cristiana decir, no, pues bueno, enseñamos el Corán, porque fuera musulmán, o hablamos de Confucio y de Buda y de Platón. No, o sea, si tú le preguntas a un pastor, ¿qué es lo que tú haces? Todos te van a decir, enseñamos las Escrituras. Pero para predicar como Pablo tenemos que ver cómo hay que enseñar las Escrituras. No basta solo con tener la convicción, aunque es bueno tener esa convicción, pero ¿qué estamos diciendo del texto? Pablo abrió, él explicó. En otras palabras, Pablo está mostrando desde el texto lo que el texto dice. Pablo explicó
las Escrituras. La segunda palabra, presentando, paretítemi, se refiere a poner enfrente o dar evidencias irrefutables. Para darles una ilustración, supongamos que yo no fuera cristiano y soy un ladrón y empiezo a robar bancos en el área y soy muy bueno en hacerlo. Siempre robo y nunca me agarran. Y supongamos que en vez de estar en ChurchCon hoy el sábado, yo me fui a robar aquí el banco de la Cermak, el PNC Bank, y me metí y robé. Y como unos 2 días después, la policía llega a mi casa y me empieza a hacer preguntas. ¿Qué hiciste el sábado como a las 2 de la tarde? Estuve en ChurchCon. No, no es cierto. ¿Seguro que estuviste ahí? Sí. Tienes testigos. Y vamos a decir que, ustedes saben, le digo a mi tía y a mis hermanos y digan que yo estuve ahí. Y empiezo a negar y a negar. Y de todos modos me agarran, me toman, me llevan al lugar donde está la policía, al edificio de policías, y me llevan en un cuarto y empiezan a hacerme más preguntas y más preguntas. Y yo sigo negando y negando y negando y negando. No, no es cierto, yo no fui, yo no lo hice. Yo estuve en ChurchCon. Y luego el policía simplemente viene y dice, pase, detective Ramos o lo que sea. Y me traen una computadora. Y simple abre la computadora y dice, amigo, iba a decir hermano, pero no, amigo, quiero que veas la computadora. Y le pone play y ahí está mi carota con una arma diciendo manos arriba, bla, 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 y yo saliendo en todas las cámaras. O sea, ¿qué puedo hacer yo allí? Nada. Me lo pusieron en cara, ¿lo entienden? O sea, es irrefutable la evidencia. Bueno, hermanos, eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Es irrefutable. No es simplemente, bueno, aquí está el verso, pero luego yo voy a decir lo que yo quiero decir y yo voy a dar mis propias ideas del verso. No, la congregación tiene que ver. Las palabras están en el texto. Lo que esta persona, lo que este predicador me está enseñando viene del texto, hasta el punto que ellos salgan y digan, lo que yo aprendí hoy fue Biblia. ¿Y por qué es importante? Porque personas tienen que ver la majestad de Dios, no a través de nuestras experiencias, no a través de nuestras historias personales, aunque son bonitas y yo las entiendo, son bonitas. Tú has tenido experiencias bonitas con el Señor y yo las he tenido también, pero eso no transforma y no cambia a nadie. A veces hasta causa envidia en otros porque dicen, ¿por qué no me pasa a mí? Pero el poder está en las Escrituras y tú y yo tenemos que mostrar quién es Dios para que la gente salga y diga, Dios es grande y yo nunca lo había conocido hasta que alguien puso enfrente de mí quién es Dios a través del texto. Por eso los que enseñan, los predicadores, tenemos un alto llamado. Porque cada vez que exponemos la palabra, estamos exponiendo a un Dios grande. Y si la gente pierde eso de vista, porque les dimos más chistes, o más consejos, o más de otra cosa, no hemos hecho nuestra labor bien. Y de nuevo, esto implica madres que enseñan, padres que enseñan, aquellos que enseñan escuela dominical, que los niños salgan diciendo, we have a big God. Tenemos un Dios grande. ¡Wow! Ese debe ser el resalto de la congregación cuando sale de nuestras puertas. Y mi pregunta para ti es, ¿enseñamos de esta manera? ¿Predicamos, mostramos irrefutablemente, explicando y presentando evidencias a la congregación de que lo que estamos diciendo viene del texto? ¿Cómo lo hacía Pablo? Si lees las epístolas de Pablo, vemos que Pablo usa mucho lo que se llaman verbos indicativos y verbos imperativos. Y eso es muy importante entender porque a veces nosotros solo damos órdenes del púlpito, pero no mostramos nada de quién es Dios. Para que entendamos un poco esto, John Carrick, en un libro
que él escribió, él dice, el indicativo, así como lo define él, establece, declara y afirma. En otras palabras, el verbo indicativo básicamente es un verbo de información. Pablo en sus epístolas, ¿cómo enseñaba? ¿Cómo es que Pablo presentaba esta evidencia? Bueno, si vamos a las epístolas y vayan conmigo a Gálatas 5 para darles un ejemplo de esto. O sea, Pablo enseña, expone, pero él enseña de una manera muy interesante. So, en Gálatas capítulo 5, vemos el énfasis. Aquí voy a leer versos 14 y 15. Gálatas capítulo 5, versos 14 y 15. Y dice lo siguiente: porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que consuman unos a otros. O sea, noten aquí en estos dos versos, es simplemente verbos como se cumple, si muerden, si devoran. O sea, Pablo aquí está dando explicación. No está llamando a hacer nada todavía. Simplemente él está dando una explicación de amar al prójimo, de no mordernos. Y ahí está citando una cita obviamente de la Biblia, pero de no mordernos, de no devorarnos. Pero luego nota el verso 16. So, explicación y ahora el imperativo, el mandato. Digo pues, anden por el Espíritu y no que cumplirán el deseo de la carne. O sea, lo que Pablo nos está mostrando en Gálatas de nuevo 5, 14 al 16 es, aquí está la enseñanza, la información. No deberíamos mordernos, no deberíamos, en otras palabras, hablar mal del uno al otro, de hacer querer mal al hermano y a la hermana. No deberíamos comportarnos de esa manera. Pero luego el mandato, ¿cómo lo hacemos? Andar, imperativo, en el Espíritu. Información y luego mandato. No es al revés, no es mandato y luego información. Y de nuevo, madres, piensen, ¿cómo hablamos a nuestros hijos? O padres, ¿damos información? O simplemente, no lo hagas. O sea, yo a veces me cacho y vivo en el imperativo con mis hijos. O sea, no hagas esto, no hagas lo otro, no se peleen, pero poca explicación. Y ese es el problema, porque no hay explicación. Mis niños solo escuchan ¿qué? Reglas y reglas y reglas, pero no saben el por qué las deben obedecer. Y muchos predicadores predican de la misma manera. No vayan aquí, no hagan acá. Vístanse así o no vístanse así, pónganse esto o no pónganse esto, usen velo o no usen velo, órdenes, 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 pero la congregación no sabe por qué debe hacerlas, porque no ha habido explicación. Nadie les ha mostrado en el texto por qué hay que vivir de tal manera, por qué Dios demanda de nosotros vivir de tal manera. Este patrón lo vemos en el Antiguo Testamento. Antes de que Dios le diga a Moisés, sed santo, porque yo soy santo, en el libro de Levíticos, primero hay instrucciones de cómo el pueblo puede presentarse en santidad, de los sacrificios de que el pueblo debe dar. O sea, vemos el patrón en el Antiguo, en el Nuevo. Les iba a leer Romanos, o iba a ir a Romanos, pero se los voy a leer. Romanos 11, 34 a 36. Pablo también usa el interrogativo para dar esta misma enseñanza. Él dice, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre. Amén. Hasta este momento todo es explicación. Aún las preguntas y predicadores aprendan de Pablo aquí. Usen preguntas retóricas. Pablo aquí dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Obvio la respuesta, nadie. Esa es la respuesta aquí. Nadie ha conocido. Y debemos modelar esto en nuestros sermones. Hacer preguntas retóricas para que la congregación pueda entender y ver. Yo no he visto al Señor. Por ejemplo, si estamos hablando del pecado,
¿quién es perfecto? O sea, obviamente la respuesta ahí es nadie. ¿Quién nació santo? Si leemos Salmos y otros pasajes, aún en Romanos, que nos muestran, nacimos ¿qué? En pecado. ¿Quién nació santo? Respuesta, nadie. Debemos modelar este estilo de Pablo para luego dar el imperativo. El imperativo está en Romanos capítulo 12, verso 2. Y no os conforméis a este mundo. La explicación, verso 36, para Él, Cristo, sea toda la gloria, amén. Es lo que dice, porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Explicación. Pablo nos ha mostrado la grandeza de Jesucristo y luego 2 versos después, un capítulo nuevo. Y Él nos dice, no os transforméis a este mundo. ¿Por qué? Porque yo ya he entendido la grandeza de Cristo, que obvio ahora alguien puede instruirme y mandarme a decir, conociendo a Cristo de veras, como creyentes queremos conformarnos al mundo. ¿Sí entienden el patrón? Información de la grandeza de Cristo para luego dar el imperativo. No os transforméis a este mundo, porque este mundo no tiene nada que ofrecernos. No hay nada que el mundo nos pueda dar, porque todo es por Él, para Él, y todas las cosas son de Él. A Él sea la gloria para siempre. ¿Ven el patrón? Y este es de nuevo el problema a veces con muchos sermones, que no hay información de la grandeza de Dios. Un mensaje que solo tiene órdenes sin enseñanzas es legalismo. Es simplemente legalismo. Un mensaje con solo enseñanza y no órdenes es antinomialismo. En otras palabras, no ley, no mandato. No, hay predicadores que no creen en mandatos. Hay uno muy famoso en Dallas que solo sonríe cada vez que predica. Joel Osteen en Houston. O sea, él nunca va a darte una orden porque we just gotta be nice. ¿Entienden el énfasis allí? Y Pablo nos muestra que es importante hacer las dos. Indicativos acompañados con imperativos. Información de la grandeza de Dios acompañado con mandatos de por qué debemos obedecer al Dios grande y majestuoso que tenemos. Y por eso mucha gente no sabe obedecer a Dios, porque no le hemos presentado la belleza de su majestad a través de las Escrituras. Si queremos predicar como Pablo, no es solo la convicción de enseñar desde las Escrituras, pero también debemos explicar y presentar las Escrituras. ¿Y cómo lo hacemos? Con indicativos y imperativos. Y esto nos lleva a la última parte del verso 3. Ya vimos de qué enseñó Pablo, hemos visto cómo enseñó. Ahora la pregunta es, ¿qué enseñó? Y en el verso 3 la respuesta es bien clara. Pablo dice, explicando que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. La palabra aquí, anuncio, es traducida mejor a proclamar o predicar. Pablo no daba sermoncitos, no daba pláticas. Escuchas muchos predicadores hoy en día decir, yo no doy predicaciones, yo doy pláticas a mi congregación. No Pablo. Pablo era un predicador, él predicaba la palabra. No daba una enseñanza como un comentario, él predicaba la palabra. ¿Y qué predica de nuevo? Era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. En otras palabras, ¿qué predicó Pablo? El Evangelio. ¿Por qué Cristo tiene que morir? ¿Por qué Cristo tiene que resucitar para redimir y salvar a pecadores como tú y como yo?
Y Pablo predicaba el evangelio. No tenía temor de anunciar esta verdad. ¿Qué predicaba Pablo? Pablo predicaba el evangelio. Pero la frase es aún más peculiar. Era necesario. Pablo predicaba doctrina. Esta es la doctrina de la expiación de Cristo. Cristo no muere porque, bueno, Dios un día se le ocurrió decir así va a ser. No, era necesario que Él muriera de esta manera y solo de esta manera. So Pablo predica el evangelio, predica doctrina que por implicación incluye predicar teología. Y esta doctrina es una doctrina no muy popular. Hay algunos que dicen que la doctrina de la expiación de Cristo es algo que presenta a un Dios que es cruel. ¿Cómo puede Dios el Padre requerir del Hijo que muera simplemente para apacentar su ira? ¿Qué Dios tan cruel? Hay muchos que escriben de esto, aún eruditos que escriben en contra de esta doctrina, pero no Pablo. Pablo la aferra. Y no solo la aferra, la afirma, pero Pablo dice, bueno, ¿saben qué? Esta doctrina la afirmo, pero es un poco difícil. Vamos a dejarla en el closet ahí nada más. Es algo que yo lo leí en un libro de teología sistemática, pero lo vamos a dejar allí nada más. No, ¿qué hace Pablo? Esta doctrina difícil la expone, la enseña, la presenta. Pablo no titubea con esto. Él viene y se para delante de estos judíos y dice, era necesario, así como era necesario que ovejas y cabros sean sacrificados en el Antiguo Testamento para apacentar la ira de Dios, para que el pueblo pudiera acercarse y adorarle a Él. De la misma manera era necesario que Cristo muriera. Pablo estaba dispuesto a predicar las cosas más difíciles que encontramos en la Biblia. Y esto lo vemos en Hechos 20:27. Pablo le dice a sus ancianos, pues no rehuí de declarar a vosotros todo el propósito de Dios, dice la nueva versión de la Biblia de las Américas. Me encanta mejor como lo dice la Reina Valera. Todo el consejo de Dios. Pablo no rehuyó hablar de cualquier tópico que vemos en la Biblia. Y si tú y yo queremos predicar como el apóstol Pablo, no solo es la convicción de predicar de las Escrituras, no es solo presentar y explicar el texto, pero tenemos que estar dispuestos y tener la convicción de predicar las cosas difíciles en las Escrituras. O para decirlo de otra manera, predicar toda la Escritura. Por eso nosotros aquí, esta conferencia está abogando la predicación expositiva. Porque en una predicación expositiva, tú no escoges el tópico, tú no tienes un tópico en mente, tú no dices, bueno, este mes vamos a hablar de matrimonios, o vamos a hablar de la política, o estamos en febrero, vamos a hablar del amor y la amistad. Y como dijo Lucas, a veces hay predicadores que ya tienen todo el sermón listo y lo único que les falta es un texto. O lo que vemos hoy en día, series de películas. Vamos a predicar de cómo aprendemos de Dios en Pocahontas. O encontrando a Nemo. Cristo quiere encontrarte a ti. Ya tengo el tema, ya tengo la enseñanza. No, la predicación expositiva es todo lo opuesto. Yo abro mi Biblia y llego a Mateo capítulo 1, verso 1. No tengo ninguna ilustración, no tengo ninguna historia, no tengo introducción, no tengo conclusión, no tengo nada. Lo único que tengo es un texto y mi deber es aprenderme el texto, estudiar el texto para luego exponer todo el texto. ¿Y por qué lo hacemos? Porque esto evita al predicador decir cosas como algunos dicen hoy en día. No, es que si hablamos del pecado la gente se va a ir. No, es que yo no quiero hablar del aborto ni del homosexualismo porque la gente se va a ofender. Tenemos que ir a una iglesia de amor. Esto que escuchamos hoy en día.
Pablo no era así. Dispuesto a predicar las cosas más difíciles, porque a la misma vez, al hacerlo de nuevo, mostramos la belleza y la grandeza de nuestro Dios. Aún los salmos que dicen, destruye a mis enemigos, y a los precatorios, me lo sé en inglés, no sabía decirlo en español, los purgatory psalms, esos salmos que uno diría, ¿quién va a predicar eso? Aún esos salmos nos muestran la belleza de un Dios que protege a su pueblo y que libra a su pueblo del maligno. Lo hizo con el pueblo de Israel en el desierto y lo ha hecho con nosotros, librándonos de las manos del enemigo, trasladándonos Dios el Padre a las manos del Hijo, donde Juan mismo dice Jesús mismo en Juan dice, nadie puede quitar mis ovejas de mi mano, nadie las puede arrebatar. Y el mismo Dios que protege a Israel es el mismo Dios que ahora protege a sus santos del diablo. Y muchos dirían, no prediquen eso, porque esos salmos son tan difíciles. Nadie los quiere escuchar, pero al no hacerlo, no mostramos la grandeza y la majestad de Dios. Vemos la importancia de predicar todo el concilio, de llamar a personas a arrepentimiento. Y mi pregunta de nuevo para ti es, ¿predicas de esta manera? ¿Expones el texto? ¿Estás dispuesto a abrir las escrituras? ¿Estás dispuesto, tienes la convicción de que cuando vienen diáconos o ancianos o jóvenes de la congregación diciendo, no, es que necesitamos más luces? No, es que lo que necesitamos es más de esto y lo otro. Y mis hermanos, obviamente han visto, yo no estoy en contra de la creatividad, no me malentiendan. Pero cuando el enfoque de una iglesia es esto para crecer, hemos perdido el poder. Y pastor, anciano, miembros de la congregación, no demanden de sus pastores cosas que no deben. I'm sorry, pero no deben. Otra vez en Juan, sí, otra vez en Juan, porque necesitamos conocer al Cristo que Juan presentó. Y a veces la tentación para muchos pastores es, no, mejor hay que intentarle por acá, porque la iglesia de la esquina, desde que empezaron a hacer los servicios de drive-thru, ha crecido. Y la iglesia de allá ni se reúne, solo están en línea y tienen como a 100,000 seguidores. Sí, están, el Facebook está abierto, pero la hermana allá en la cocina cocinando huevos. O sea, ¿cómo vamos a crecer a la iglesia así? Y hay muchos que han optado por eso. No, el COVID nos mostró que lo que necesitamos es online church. No, el COVID nos mostró que lo que necesitamos es a la iglesia presente, porque mucha gente se empezó a enfriar. Honestamente. Y por eso hay gente que usa la excusa del COVID para no venir a la iglesia, pero eso simplemente vieron, está chido quedarse en casa. Y es muy triste la comodidad. Amigos, pastores, líderes, aún miembros de iglesia, no se dejen llevar por estas tentaciones. Aprendan del apóstol Pablo. La convicción de predicar las escrituras, explicar y presentarlas, y la convicción de predicar las cosas difíciles de las escrituras. ¿Por qué? Porque yo lo digo, no. Valía un comío si simplemente fueran mis palabras del por qué. Mira el verso 4. Algunos de ellos que creyeron. ¿Qué hubo al hacer esto? Hubo fruto. ¿Lo notan? Algunos de ellos creyeron. Y no solo creyeron, o sea, en otras palabras, no son de esos que se convierten y dicen, bueno, me convertí, pero jamás volví a la iglesia, regresé a la pachanga, pero repetí una oración y ahora soy cristiano de por vida. No. ¿Creyeron y qué dice el texto? Alguien léamelo. ¿Y sé qué? Y se unieron. Notan. Se creyeron en el evangelio, pero se unieron. Fueron discípulos. Eso implica que a la próxima reunión
ahí estuvieron. Cuando Pablo volvió a abrir las escrituras, ahí estuvieron. Y el número crecía y crecía. Y lo vemos en Hechos. El número crecía y crecía. De nuevo, amigo, no compres la tentación de que lo que necesitamos para crecer una iglesia son métodos y más métodos y más métodos. No, no, no. La palabra es suficiente y es más que poderosa para ver a jóvenes convertirse al evangelio, para ver a adultos convertirse al evangelio y a ver a personas que están tan perdidas que tú dirías, ni Cristo puede salvarlos. Aún esa persona, a veces se llama suegra, no la mía, yo la amo mucho, pero aún esa persona puede ser redimida por Cristo. Expone el texto, porque el poder está en el texto. Vamos a orar en esta tarde. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es vida eterna. Y Pedro dice, ¿a quién iremos sino a ti? Tú eres la palabra de vida eterna. Dios, te pido por cada pastor, diácono, anciano, por cada miembro de esta iglesia y de otras iglesias, Dios. Y Padre, ayúdanos a tener esta convicción, a ser como Pablo y reconocer que el fruto de una iglesia que quiere crecer está en las Escrituras. Tu palabra es más que suficiente y Padre, pon ese deseo en nosotros, en aprenderla más, en conocerte a ti más a través de ella, Dios. Te damos gracias y en el nombre de Jesús todos decimos amén y amén.